Hola a todos, bienvenidos a Bytes Legales, el podcast que te mantiene al día con los temas legales más relevantes del mundo digital. En esta ocasión, nos adentramos en un caso que nos tiene a todos hablando. ¿Puede una red social como TikTok decidir arbitrariamente quién puede usarla? Un usuario colombiano, José Francisco Montúfar Rodríguez, vio su cuenta de TikTok cerrada porque, según la plataforma, no cumplía con la edad mínima de 13 años, pero él demostró ser mayor de edad. ¿Qué pasó entonces? Este caso nos lleva a la Corte Constitucional colombiana, donde se debate no solo el derecho al debido proceso en las redes sociales, sino también el poder que estas empresas ejercen sobre sus usuarios. Es un caso fascinante que destapa la compleja relación entre los usuarios y las plataformas digitales. Imagínate, inviertes tiempo, esfuerzo, incluso dinero en construir una comunidad en una red social, y de repente te la cierran sin más. Exactamente. José Francisco no solo usaba TikTok para compartir videos divertidos, sino que también la utilizaba para emitir conceptos legales, dar asesorías y hablar sobre la comunidad LGBTQ+ERC. Según él, la cuenta estaba monetizada. Imagínate la frustración de perder todo eso de la noche a la mañana. TikTok argumentó que José Francisco no cumplía con la política de edad mínima, pero él presentó pruebas de que era mayor de edad. A pesar de eso, la cuenta permaneció bloqueada inicialmente, luego fue reactivada, pero sin seguidores ni contenido, y luego bloqueada nuevamente. Un verdadero laberinto digital. Totalmente. Ante esta situación, José Francisco decidió llevar el caso a la Corte Constitucional colombiano, argumentando que TikTok había violado su derecho al debido proceso y el habeas data. ¿Te suena familiar el término habeas data? Claro, el habeas data es un derecho fundamental que te permite acceder y controlar la información que las empresas o entidades tienen sobre ti. En el contexto de las redes sociales, implica que tienes derecho a saber qué datos recopila TikTok sobre ti, cómo los usa y, en algunos casos, solicitar su eliminación. Exacto. Y la Corte falló a favor de José Francisco, reconociendo la importancia del debido proceso incluso en el mundo digital. Un fallo histórico. La Corte Constitucional colombiana sentó un precedente al afirmar que las plataformas digitales no pueden actuar de manera arbitraria, deben garantizar los derechos de sus usuarios, incluyéndole el derecho a un proceso justo y transparente. Piénsalo, si TikTok puede bloquear tu cuenta sin justificación y sin darte oportunidad de defensa, podrían hacerlo con cualquiera de nosotros. Es cierto. Este caso abre un debate fundamental. ¿Tienen las plataformas digitales la obligación de garantizar el debido proceso a sus usuarios? ¿Hasta qué punto pueden estas empresas limitar la libertad de expresión y el acceso a sus servicios? Son preguntas que debemos hacernos como usuarios responsables en el mundo digital. Y hablando de responsabilidad, ¿qué pasa con esos contratos de adhesión, esos términos y condiciones que aceptamos sin siquiera leerlos? Esos contratos largos, complejos, a veces hasta confusos, suelen ser la base legal sobre la que operan las plataformas digitales. La Corte Constitucional analizó este punto y resaltó que el contrato de adhesión no puede usarse para justificar acciones arbitrarias por parte de las plataformas. Entonces, aunque aceptemos los términos y condiciones sin leerlos, no significa que renunciemos a nuestros derechos fundamentales, ¿verdad? Exactamente. El caso de José Francisco nos recuerda que como usuarios debemos ser conscientes de nuestros derechos digitales y de los mecanismos que tenemos para defenderlos. Y este caso en particular nos lleva a preguntarnos, ¿quién tiene realmente el poder en el mundo digital? ¿Las plataformas o los usuarios? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién tiene poder? Lo que es fascinante aquí es que la Corte Constitucional colombiana, al analizar el caso de José Francisco, no se limitó a las leyes colombianas, sino que investigó cómo se está regulando la responsabilidad de las plataformas digitales a nivel mundial. Es cierto. La Corte analizó casos de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Filipinas. ¿Te imaginas la cantidad de información que tuvieron que procesar? Es como un rompecabezas global de leyes y tecnologías. Exactamente. Y lo que encontraron es que no hay un único modelo que funcione para todos. Cada país tiene un enfoque diferente, con sus propias ventajas y desventajas. Cuéntame más sobre eso. ¿Cuáles son las diferencias entre estos enfoques? Bueno, empecemos por la Unión Europea, que ha implementado el Reglamento General de Protección de Datos, conocido como RGPD, y el Reglamento de Servicios Digitales. Ah, sí, he escuchado hablar del RGPD, pero no estoy segura de entenderlo del todo. ¿Podrías explicarlo de forma sencilla? Claro que sí. El RGPD es como un escudo protector para tus datos personales. Imagínate que tus datos son como un tesoro. Y el RGPD es el guardián que se asegura de que nadie los robe o los use sin tu permiso. Me gusta esa analogía. Entonces, ¿el RGPD se aplica a las redes sociales como TikTok? Por supuesto. El RGPD se aplica a cualquier empresa o entidad que maneje datos personales de ciudadanos de la Unión Europea, incluyendo las redes sociales. Eso es genial. ¿Y el otro reglamento que mencionaste? El de servicios digitales. ¿Ese de qué se trata? El Reglamento de Servicios Digitales se centra en la responsabilidad de las plataformas digitales por el contenido que publican sus usuarios. Es como si las plataformas fueran los moderadores de una gran fiesta online.
Y este reglamento les dice cuáles son las reglas que deben seguir para mantener el orden y la seguridad. Entiendo. Entonces, la Unión Europea está tomando medidas serias para regular las redes sociales, ¿verdad? Sin duda, la Unión Europea es pionera en la regulación del mundo digital, y su enfoque se basa en la idea de que las plataformas digitales no pueden ser simples meros conductos de información. Tienen la responsabilidad de proteger a sus usuarios y de prevenir la difusión de contenido dañino. Eso suena muy bien. Pero, ¿qué pasa con otros países? Están adoptando un enfoque similar. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo. El enfoque es bastante diferente. Se basa en la sección 230 de la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones, que protege a las plataformas digitales de ser consideradas responsables por el contenido que publican sus usuarios, siempre y cuando actúen de buena fe al moderar dicho contenido. O sea que las plataformas tienen más libertad en Estados Unidos. Exactamente. Es un enfoque que prioriza la libertad de expresión y la innovación, pero también ha sido criticado por permitir la proliferación de contenido dañino y la falta de rendición de cuentas por parte de las plataformas. Es como si en Estados Unidos las plataformas fueran los dueños de la fiesta y pudieran poner las reglas que quisieran. Más o menos. Y luego tenemos países como Japón, Australia, India, Filipinas y Nueva Zelanda, que han adoptado un enfoque más activo en la moderación de contenido, similar al de la Unión Europea. Entonces hay una tendencia global hacia una mayor regulación de las plataformas digitales. Sí, definitivamente hay una creciente preocupación a nivel mundial sobre el poder de las plataformas digitales y la necesidad de regularlas para proteger a los usuarios y a la sociedad en general. Y la Corte Constitucional colombiana, al analizar todos estos enfoques, reconoce que no hay una solución mágica. Exactamente. Lo importante, como destaca la Corte, es que cualquier estrategia de moderación de contenido debe ser implementada de manera transparente, responsable y respetuosa con los derechos fundamentales de los usuarios. Totalmente de acuerdo. Y que es donde entra en juego el rol crucial de la inteligencia artificial en la moderación de contenido. La inteligencia artificial tiene el potencial de ayudar a las plataformas digitales a identificar y eliminar contenido dañino de manera más rápida y eficiente. Imagínate un ejército de robots revisando millones de publicaciones por segundo para detectar contenido inapropiado. Suena increíble. Pero también un poco aterrador, ¿no? ¿Y si los robots se equivocan? Ese es precisamente el riesgo de la discriminación algorítmica. Los algoritmos pueden perpetuar sesgos y discriminar a grupos minoritarios si son cuidadosamente diseñados y supervisados. Es decir, que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, pero también puede ser un arma peligrosa si no se utiliza con responsabilidad. Exacto. Y la Corte Constitucional colombiana, consciente de este riesgo, hace un llamado a la cautela en el uso de la inteligencia artificial para la moderación de contenido. ¿Qué medidas propone la Corte para evitar los riesgos de la inteligencia artificial? La Corte subraya la importancia de la supervisión humana y la rendición de cuentas para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y responsable. O sea, que no podemos dejar que las máquinas tomen decisiones importantes sin la intervención humana. Exactamente. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para crear un espacio digital más seguro, pero su implementación debe ser cuidadosamente evaluada y controlada. Y aquí es donde entra en juego el debate sobre la ética de la inteligencia artificial. Cierto. Es un debate que va más allá del mundo digital y que nos obliga a reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la sociedad en general. Es un tema fascinante. Pero por ahora, volvamos al caso de José Francisco. La Corte Constitucional colombiana encontró que TikTok no actúa de manera transparente ni responsable al bloquear su cuenta. Exactamente. TikTok no le dio a José Francisco una explicación clara sobre las razones del bloqueo, ni le ofreció un mecanismo de apelación efectivo. ¿Y eso qué significa en términos legales? Significa que TikTok violó el derecho fundamental de José Francisco al debido proceso. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de las redes sociales? Si TikTok violó el derecho al debido proceso de José Francisco, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro de las redes sociales? Bueno, la sentencia de la Corte Constitucional colombiana sienta un precedente importante. Establece que las plataformas digitales no pueden actuar como un reino aparte donde las leyes no se aplican. Deben respetar los derechos fundamentales de los usuarios, incluso en el ciberespacio. ¿Y qué significa esto para nosotros, los usuarios? ¿Cambia algo en la forma en que usamos las redes sociales? Este caso nos recuerda que, aunque las redes sociales son herramientas poderosas para conectar, compartir y expresarnos, no están exentas de reglas y responsabilidades. Las plataformas digitales tienen la obligación de actuar de forma justa y transparente. Y los usuarios tenemos el derecho de exigir que se respeten nuestros derechos. Es decir, que no podemos simplemente aceptar cualquier cosa que las plataformas nos impongan. Tenemos derechos y podemos hacerlos valer. Exactamente.
Este caso empodera a los usuarios. Nos recuerda que no somos simples perones en el juego digital, sino que tenemos voz y voto en la construcción de un espacio online más justo y equitativo para todos. Y la Corte también critica los contratos de adhesión, esos términos y condiciones que a menudo aceptamos sin leer. Sí, la Corte advierte sobre el desequilibrio de poder que existe entre usuarios y plataformas. A menudo, las plataformas imponen condiciones que pueden ser abusivas o que vulneran nuestros derechos. Es cierto, esos contratos suelen ser largos, complejos, y están redactados en un lenguaje técnico que dificulta su comprensión. ¿Quién tiene tiempo de leer todas esas páginas de letra pequeña? Claro, por eso la Corte hace un llamado a la necesidad de que estos contratos sean más transparentes, claros y concisos para que los usuarios podamos entender realmente a qué nos estamos comprometiendo. Y también se plantea la necesidad de que las plataformas digitales ofrezcan mecanismos de resolución de conflictos más justos y accesibles, donde los usuarios podamos defender nuestros derechos de manera efectiva. Entonces, ¿qué podemos hacer como usuarios para proteger nuestros derechos en las redes sociales? Bueno, primero, debemos ser conscientes de nuestros derechos. Informarnos sobre las leyes y regulaciones que protegen nuestra privacidad, nuestra libertad de expresión y nuestro derecho al debido proceso en el entorno digital. Segundo, debemos leer, o al menos intentar entender, los términos y condiciones de las plataformas que usamos. Prestar atención a las cláusulas que limitan nuestra libertad o que nos exponen a riesgos. Y tercero, no tener miedo de alzar la voz. Si una plataforma viola nuestros derechos, debemos denunciarlo. Exactamente. El caso de José Francisco nos demuestra que la justicia puede prevalecer incluso en el mundo digital. Es un caso inspirador que nos anima a luchar por nuestros derechos digitales y a construir un espacio online más justo y equitativo para todos. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión, en este caso tan revelador, José Francisco versus TikTok. Una batalla legal que nos invita a reflexionar sobre el poder de las plataformas digitales y el futuro de nuestra libertad en el mundo online. ¿Qué te ha parecido este caso? ¿Crees que las plataformas digitales están haciendo lo suficiente para proteger los derechos de sus usuarios? Comparte tus opiniones con nosotros en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.